Grabarlo. Y Vicky, no sé si puedes orar para empezar la clase, por favor. Sí, claro, claro. Oramos entonces. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, toda la honra y honor, Padre, sea para ti. Esta noche estamos aquí reunidos para poder escuchar tu santa palabra, Padre. Permite que a través de Julito podamos ser bendecidos, poder seguir, Señor, aprendiendo de tu palabra y sobre todo, Padre, poder aplicarlo en nuestras vidas, buscar esa santidad en nuestras vidas, Padre Santo. Oramos por las personas que puedan estar entrando en algunos momentos y quienes no, Padre, también de alguna forma poder animarlos con las clases de los miércoles y también por la vida de mis hermanos aquí presentes, mi hermano Juanito, de Mariela, de toda la familia Buscano, de mi familia ahí en Lima. También, Padre, bendícelos, la obra allá en Salamanca, para que todos puedan seguir, Señor, el camino tuyo, Padre Santo. Gracias por este tiempo que nos das y por la tecnología, Padre, que nos permite estar unidos a pesar de estar lejos, por lo menos por mi parte. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, en el cual oramos esta noche. Amén. Amén. Bueno, entonces, estamos ahorita en el capítulo 7, ¿no? De Primera de Corintios. Y este capítulo sobre todo, hemos ido despacito, ¿no? En este capítulo, el tema central eh, es, por decirlo de algún modo, el Estado civil. Estado civil trasladando la idea al siglo XXI, porque allá no podríamos decir Estado civil, porque como ya hemos visto, el Estado o la sociedad no se involucraba o no le importaba normalizar o ponerlo de una cierta forma como ley el matrimonio, ¿no? Entonces podríamos decir, o sea, lo correcto sería decir, era el estado matrimonial, ¿no? O sea, eras casado o no eras casado, eras soltero, pero eras soltero porque eras viudo, o eras soltero porque eras joven y no te habías casado nunca. Entonces, Pablo va a referirse a todos estos casos, ya hemos visto algunos, y nos quedamos, si mal no recuerdo, en el versículo 24, ese fue el último versículo que hemos leído del capítulo 7, en el cual hemos estado hablando de que nos debemos nosotros quedar como Cristo nos encontró, en resumidas cuentas. Si nosotros entregamos nuestra vida al Señor siendo casados, permanezcamos casados, ¿no? Si fuimos solteros, si nos encontró vida solteros, no procuremos, o sea, Pablo dice, no procuren buscar casarse, ¿no? Y ahora vamos a entrar a descubrir el por qué Pablo, en el caso particular de la iglesia de Corinto, habla de permanecer soltero, ¿no? ¿Por qué habría Pablo de insistir tanto en permanecer soltero? Fuera de que Pablo sí tenía, por ejemplo, Pablo era, acá está el trato de Roxana, esto. Pablo era soltero, podíamos inferir, ¿no? Según el texto, si se acuerdan, a ver si te acuerdas, Juanita, que estábamos hablando, de que Pablo era muy probable que era viudo, ¿no? Porque cuando habla de los viudos, ¿no? Cuando habla de los hombres viudos, que él también dice, Que no preferible se que no se casen, pero para no pecar, cásense de nuevo. no cásense, ¿no? No, dice, sobre todo dice, hagan como yo, dice, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, no? O sea, un viudo está hablándole a otros viudos, ¿no? Entonces, por ahí se podría inferir que Pablo había estado casado y que era viudo, pero que él sí no se volvía a casar, ¿no? Y él entendía que el no casarse, el don ¿no? De contenerse, de vivir así en celibato, como se dice, es un don, ¿no? Y él entendía que no muchos o casi muy pocas personas lo tenían, ¿no? Pero preferible casarse a estarse quemando, ¿no?
Literalmente dice Así como Félix, como salió humo cuando se bautizó, ¿no? Dice, ahí está, salió humo de exactamente. Salió azufre del agua bautismal. Bueno, le manda entonces, para contar eso. entonces, hoy vamos a centrarnos en este texto, el que sigue, que es del versículo 25 al versículo 31, ¿sí? Que Ahí va a entra el seguir, ¿no? Que va a seguir un poco en la línea de lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? En el quedarse en el estado que se encuentran cuando encuentran, o sea, cuando se entregan a Cristo, ¿no? Entonces, vamos a nuestras Biblias. Siempre repito todas las semanas que yo estoy usando la Reina Valera contemporánea, que tiene matices diferentes de repente con la Reina Valera 60 o la NBI que solemos usar en la congregación, ¿no? En la iglesia, ¿sí? Entonces vamos leyendo y de ahí vamos a analizar el texto, ¿no? 1 Corintios, pues, capítulo 7, versículo 25 hasta el 31 dice, en cuanto a los solteros y las solteras, no tengo mandamiento del Señor, simplemente doy mi opinión como alguien que, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Soy del parecer de que ante la situación apremiante, es mejor que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No trates de separarte. ¿Eres soltero? No busques casarte, aunque si te casas, no pecas. Y si alguna joven soltera se casa, tampoco peca. Sin embargo, los que se casan tendrán que enfrentar sufrimientos y yo quisiera evitárselos. Pero quiero decirles, hermanos, que el tiempo se acorta. Por lo tanto, el que tiene esposa debe vivir como si no la tuviera. El que llora como si no llorara, el que se alegra como si no se alegrara, el que compra como si no tuviera nada, y el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutara, porque el mundo que conocemos está por desaparecer. Acá hay palabras de Pablo como que el fin del mundo se acerca, ¿no? Ahora vamos a ver, en cierta forma, sí, y queramos que entendamos lo que nos quiere decir Pablo en este pasaje, ¿no? Vamos a compartir pantalla para leer lo que es el análisis de este texto y de ahí discutimos. Vamos a compartir pantalla. Listo. Aquí nos quedamos la semana pasada, ¿cierto? Entonces, el bloque de aquí vamos a llamarlo de quédense como están, ¿no? Eso es lo que nos está planteando Pablo, esa es la idea general de este pasaje que vamos de leer. Entonces, en el versículo 25, la frase en cuanto a, ¿no? Que en griego vendría a ser peride, ¿no? Por lo general introduce las respuestas de Pablo a las preguntas planteadas por los cristianos de Corinto. Acuérdense que el capítulo 7 arrancó Pablo a responder preguntas de los hermanos que los hermanos de Corinto les hicieron llegar, ¿no? Pero en este caso, sin embargo, las palabras solo llaman la atención a un cambio de énfasis. Puede que la pregunta de la iglesia haya tenido más de una sección, sin embargo, la preocupación general era la misma, a saber, ser cristiano exigía el rechazo de las opiniones generalmente aceptadas sobre el sexo y el matrimonio. Pablo respondió en consonancia con el tema que había comenzado ya en el mismo capítulo, en el versículo 17, ¿no? Que la idea es mejor que cada uno se quede como está. Esta frase se vuelve a repetir en el versículo, o sea, se repitió en el versículo 17, ¿no? La palabra virgen, ¿no? En el mundo grecorromano, o sea, porque aquí se está dirigiendo a hombres y mujeres que no han sido casados nunca, ¿no? Ahora bien, la palabra virgen en el mundo grecorromano, como en nuestros días, era generalmente en referencia a una mujer joven que nunca había tenido intimidad con un hombre. El término vírgenes raramente incluye a los hombres y mujeres por igual, al igual que ahora, ¿no? Sin embargo, cuando Pablo escribió en cuanto a las solteras, y pongo aquí
Cito textualmente el pasaje, ¿no? Y pongo aquí en paréntesis, ahí se está refiriendo a las vírgenes, ¿no? Se refería a mujeres solteras, sexualmente inactivas, ¿no? Ahí se está, a esas personas se está refiriendo Pablo, a estas mujeres, mejor dicho, ¿no? La preocupación de Pablo por las vírgenes no era abstracta, era en el contexto del matrimonio. Estaba instruyéndoles a hombres y mujeres acerca del decoro del matrimonio cristiano. No tenía ningún mandamiento del Señor, ¿no? Correspondiente a los jóvenes que estaban contemplando el matrimonio. Sin embargo, su comisión como apóstol dictaba que ofreciera una revelación adicional, ¿no? El apóstol agrega también, simplemente doy mi opinión. Con esto no estaba dando permiso a ignorar su instrucción, ¿no? Había legado autoridad divina para dos principios, ¿no? ¿Se acuerdan? Dios aprueba el matrimonio, eso es lo que hemos visto ya semanas atrás, ¿no? Dios aprueba el matrimonio y la relación sexual entre los cónyuges, ¿no? Ese es uno. Y número dos es que el matrimonio es un compromiso de por vida, ¿no? Nunca nos olvidemos esto. El sexo dentro del matrimonio está bendecido y aprobado por Dios, ¿sí? Y eso ya hemos hablado hace unas semanas atrás. En el versículo 26, lo que Pablo había dicho sobre el matrimonio en general aplicaba con la misma fuerza a los que contemplaban el matrimonio. Ante la situación apremiante, y vamos a encontrar esta expresión de situación apremiante a lo que más adelante en este mismo capítulo. El apóstol sostenía que sería sabio para una persona no casada que se quede como está. Ahora bien, esta situación apremiante no sabemos cuál es, pero sabemos que está afectando a los cristianos en Corinto, ¿no? La turbulencia desde dentro y la oposición desde afuera era evidente para los corintios. Acá hay una situación particular que afecta a los cristianos de Corinto en ese momento. Y es importante que lo tengan presente porque a lo largo de lo que vamos a terminar de leer, ¿no? De repente en una semana, 2 semanas más, este capítulo 7, vamos a entender que esta situación no nos afecta a nosotros al siglo XXI. O sea, como cristianos del siglo XXI, no nos afecta. Pero va a repetir esto. No se casen por esta situación. O sea, que hay que tener discernimiento a la hora de leer este texto. Porque no todo lo que dice ese texto, no todos los consejos van a calzar directamente con una realidad de nosotros en el siglo XXI, ¿no? En el versículo 27, las amonestaciones de Pablo para los solteros encajan en su tema general sobre el hecho de que los creyentes harían bien en permanecer como estaban cuando fueron llamados. Acuérdense ustedes lo que hablamos la semana pasada. El hombre o la mujer que se hacía cristiano después del matrimonio debía permanecer casado y no procurar soltarse de su esposa o de su esposo, ¿no? Los creyentes que eran solteros, sea por relación que sea, porque nunca se habían casado, eran viudos o separados, porque acuérdense también que hay la opción de separación, ¿no? Y que esta separación solamente podía solucionarse de dos modos: o te reconcilias con tu esposo o permanecías soltero, ¿no? Entonces, Pablo le dice a todas estas personas solteras que serían sabios no casándose. Los hombres normalmente tomaban la iniciativa para el matrimonio, sin embargo, lo que el apóstol le dijo a los hombres se aplicaba igualmente a las mujeres. En el versículo 28, lo que rechazan el consejo de Pablo y deciden casarse, el apóstol escribió: no pecan, no hay pecado en casarse. No creía que su propia autoridad apostólica ni la autoridad de las escrituras estuviera comprometida con tal decisión, ¿no? Pablo les había dado a sus lectores un juicio inteligente para guiarlos a lo largo de su precaria situación. Y de nuevo, la precaria situación de la iglesia de Corintio en ese momento. Sin embargo, había dejado la decisión final a cada persona. No obstante,
se mantuvo firme en su consejo. Si bien los cristianos eran libres de seguir los dictados de sus propias conciencias en la materia, Pablo permaneció confiado en que los que se casaban tendrán que enfrentar sufrimientos. Eso dice textualmente el versículo 28, tendrán que enfrentar sufrimientos. Tranquilizó a sus lectores diciendo, yo quisiera evitárselos. También textualmente cito, ¿no? Pablo elogió el matrimonio como una forma de vida santa, sin embargo, al mismo tiempo recomendó que los cristianos se abstuvieran de casarse debido, y pongo de nuevo aquí, la situación apremiante. Parecía razonar que el comprometerse a amar a otra persona, el individuo se volvería más vulnerable a las presiones al darle la espalda al Señor. Versículo 29. Pablo dijo que el tiempo se acorta, por lo tanto el que tiene esposa debe vivir como si no la tuviera. ¿Qué cosa está diciendo Pablo? Que Eso es debo lo que actuar. quería. ¿Qué cosa está diciendo? Debo vivir como que no estuviera casado, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Que vivo como soltero. Vamos a entender un poco lo que quiere decir Pablo aquí, ¿sí? Puede que la primera parte de este versículo indique que el apóstol esperaba que el fin de la era presente llegara pronto. Aquí ya está desarrollando una idea que va a terminar con el versículo 31, de que el fin del mundo, el fin de nuestro tiempo está cerca. Entonces, Pablo está haciendo un llamado de atención a que nos enfoquemos en otra cosa. Si somos casados, no nos enfoquemos tanto en el matrimonio, sino en otra cosa. ¿Y cuál es esa otra cosa? Está claro que Pablo no pretendía conocer el día del regreso del Señor, ¿no? No lo sabía Pablo, no lo sabemos nosotros, ¿no? Solamente Dios sabe cuál es el último día de esta tierra, ¿no? Ni enseñó que Cristo aparecería durante su vida ni la vida de sus lectores. Estar preparados para la aparición de Cristo no es lo mismo que predecir cuándo vendrá, son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros, ¿no? Tanto ellos en Corinto como actualmente nosotros deberíamos estar siempre preparados para la aparición de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Vivir expectante es estar listos para su aparición. Pablo sabía que el tiempo podría ser corto para estos hermanos. Sin embargo, han transcurrido siglos desde que Pablo enseñó el Evangelio en Corinto. La aparición de regreso del Señor exigía buenas obras para hacer del mundo un lugar mejor y llevar vidas de fe, bondad y virtud. Debido a que el día del Señor estaba cerca, los cristianos tenían unas perspectivas del mundo que no habían conocido antes. Saber que el Señor regresaría había de impactar de manera práctica en la forma en que pensaban y vivían. Creían que el tiempo estaría pronto sobre ellos. Siempre han estado pronto sobre los cristianos. Algunos de los corintios lo consumían los asuntos de esta vida. Sin embargo, Pablo dirigió su atención al cielo. Para Pablo, la única manera de esperar el regreso del Señor era esperar que Él viniera pronto. Esa es la única, esa para Pablo era, si tú quieres esperar que el Señor venga, tú tienes que tener en o sea, nosotros, o sea, para lo de Corinto, en su cabeza y para nosotros también, que el fin del mundo puede ser dentro de 20 minutos, ¿no? O muy pronto, o mañana, o sea, para el cristiano debe quedar en la cabeza que el fin del mundo puede ser cualquier momento, o sea, como cuando los que vivimos en Lima, como cualquier momento puede pasar un temblor, un terremoto, así, exactamente lo mismo, ¿no? En el versículo 30, en la medida que los creyentes de Corinto llegaban a conocer a Dios y esperaban el regreso del Salvador, reordenarían sus perspectivas sobre el matrimonio y todos los demás asuntos mundanos. El apóstol no estaba prescribiendo una mentalidad escapista, no estaba instruyéndole a los hermanos en Corinto a reunirse dentro de cuatro paredes y cantar himnos hasta el regreso del Señor. Mientras haya vida, el pueblo de Dios llorará, se alegrará, comprará y poseerá, ¿no? Eso es lo que dice el texto, ¿no? Sin embargo, los asuntos mundanos de la vida cotidiana adquieren un nuevo propósito. Los cristianos deben reconocer que Dios está dirigiendo el mundo hacia una culminación.
¿Qué quiero decir con esto? El fin del mundo, hermanos, o sea, el día del Señor es el evento final de un proceso llamado el fin del mundo. El fin del mundo ya está en camino. O sea, se entiende la figura, o sea, no entendamos el fin de los tiempos como un evento, sino como un proceso. Y un proceso está compuesto de varios eventos, ¿no? El plan de Dios, el plan de Dios para la salvación del hombre, ¿no? Comenzó desde la llegada de Cristo, ¿no? Como hombre. Desde ese momento, o sea, desde ese momento, ya se activó, ¿no? O ya están corriendo los días para el día, o sea, para el próximo día del Señor. O sea, para el próximo venida del Señor, que va a ser el fin de nuestros tiempos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que ya el reloj del fin del mundo ya está corriendo, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir o los estoy enredando? No, está bien, creo ¿Sí? yo, porque inclusive en la cena también lo dice, ¿no? La última cena, cuando Ujú, pronuncia que volveremos a vernos, a volver a tomar la copa nueva cuando yo vuelva, ¿no? O sea, pues lo que escucharon en ese momento iba a venir pronto, como lo seguimos nosotros pensando, en cualquier momento será. ujú. Hay que estar preparados. Claro, el cristiano debe tener una visión expectante sobre el fin del mundo, ¿no? Ujú. ¿Viendo, mi amor? Entonces, en vista, hasta el momento, ¿no? El mundo, entiéndase, el mundo como sistema, podría dificultar la vida, como lo hacía para estos creyentes en Corinto. O sea, Pablo no nos dice cuál es la situación apremiante, esta situación difícil, particular, ¿no? Nunca lo va a aclarar, ¿no? Si vamos a buscar una respuesta aquí en el texto no lo aclara, pero hay una situación que le está haciendo difícil a los creyentes de Corinto su vida, ¿no? En vista de las tensiones sobre la vida familiar previstas por el apóstol, ofreció un juicio de que el matrimonio era una complicación que los cristianos podrían querer evitar. Las palabras de Pablo reflejan el mismo tipo de urgencia, perdón, evidente en las advertencias de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué decían los profetas del Antiguo Testamento? Que el día del Señor estaba, ¿no? Sobre ellos, ¿no? El juicio del Señor ya viene, ¿no? Eso sí a los profetas del Antiguo Testamento. Pablo está haciendo lo mismo, o sea, hace un reflejo de eso. Pablo está diciendo que es urgente, ¿no? Las advertencias, ¿no? Vivan, ¿no? Pensando, enfocándose en el cielo, no enfocándose en las cosas de la tierra. Por eso es que Pablo dice, no, si estás casado, haz como que no estás casado. Enfócate en las cosas del cielo, ¿no? En las cosas piadosas del cielo, ¿no? Para terminar el análisis y poder pues, conversar un poquito, Pablo también dijo en el versículo 31, y el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutara, porque el mundo que conocemos está por desaparecer. Al tiempo que los creyentes solteros de Corinto contemplaban la conveniencia del matrimonio, Pablo les recordó la naturaleza del mundo físico. El tiempo del verbo griego que eligió el apóstol para heim, ¿no? Se pasa, se va, desaparece, según la versión que ustedes tengan de la Biblia, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, se va, se pasa, creo que en Reina Valera 60 dice desaparece, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está sugiriendo esta palabra, este verbo griego para hei, que es, como les decía, hay una actividad en curso, o sea, no es un evento que no sabemos cuándo va a suceder, sino que el fin del mundo, la desaparición de este mundo como lo conocemos, es una actividad que ya está pasando, ¿no? Ya está sucediendo, la maquinaria ya está en curso. La idea no es que el mundo acabaría eventualmente, ¿no? Como solemos creer nosotros, ¿no? No sabemos ni la fecha ni la hora, el día del fin del mundo no sabemos.
es un evento aislado, nadie sabe, ¿no? No, o sea, el fin del mundo ya está ya está en camino. El rechazo de tantos a recibir el Salvador, a quien Dios había enviado para morir por el pecado humano, aumenta la presión. Parecía que el punto de ruptura no podría estar lejos en el futuro, ¿no? O sea, tanto era la situación, ¿no?, social de esta situación apremiante que habla Pablo en Corinto, que ellos pensaban, ¿no?, que era como una olla a presión, ¿no? Esta olla a presión tenía más fuerza y tenía más fuerza, y ellos creían que el punto de, o sea, como decir, que el momento que explota todo y el Señor regrese, no podría estar muy lejos, ¿no? Una mirada alrededor les mostraría a estos cristianos que la apariencia de este mundo se pasa. Juan eligió el mismo verbo, este verbo para hey, y al mismo tiempo cuando ofreció una amonestación similar a sus lectores. Y citando primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? A ver, dejamos de compartir pantalla. ¿Alguna idea, alguna cosa que quieran compartir? Depende, alguna duda que se les haya quedado de este texto. Ahí está. Ahí sí nos vemos un poquito las caras y conversamos. Permítame preguntar mi preocupación como, claro, tú lo has aclarado de una manera muy buena, pero yo me baso en el mundo en que vivimos. Posiblemente cuando Pablo aconseja que cásense, pero vivan como si fuesen solteros, o sea, no se hagan de familia porque el fin del mundo está cerca. O sea, Ujú. para que no sufran los hijos posiblemente, ¿no? O uno de ver a sus hijos que se enfermaron, vino una peste, tantas cosas, porque como tú dices, el fin del mundo ya empezó, pero ¿cuándo terminará? No sabemos, en algún momento, ¿cuándo será? ¿No? Es que Pienso yo eso. la vida matrimonial, entonces, hay autores que dicen lo siguiente cuando hacen análisis de este versículo que, que genera controversia en el sentido de cómo voy a vivir si estoy casado, cómo voy a vivir como soltero, ¿no? Uno es el que les expliqué, o sea, es vivir enfocándose Cosa en de las arriba. cosas del cielo, en las cosas del cielo, ¿no? O sea, darle mayor importancia a las cosas del cielo. Y número Por eso. dos es lo que tú mencionabas, Juanito. La vida matrimonial, en sí la vida terrenal, implica preocupaciones, eh, y si tú estás casado, obviamente te vas a preocupar porque tu familia tenga, o sea, porque llevar un plato de mesa a tu casa, ¿no? A la mesa de tu hogar, ¿no? Preocuparte eh, pero imagínense, ¿no? Imagino que traslademos un poco a lo que está pasando el día de hoy, ¿no? Preocuparnos por la política, preocuparnos porque haya estabilidad laboral para la familia, ¿no? Que una pandemia nos ataca y nos enferma. Entonces, son tanta la carga del mundo, entonces, que todas esas cosas en cierta forma afectan tu vida cristiana, Así es. querámoslo o no. Entonces, Pablo pide un esfuerzo de parte del cristiano casado, ¿no? Si estás casado, efectivamente te va a preocupar el bienestar de tu esposa, te va a preocupar el bienestar de tus hijos, ¿no? Y es lo correcto que te preocupe. No, Pero que eso no te desenfoque de lo de arriba. en lo de arriba. Entonces, esa es la interpretación que debemos darle a este pasaje, ¿no? Buscar siempre enfocarnos, no perder enfoque en las cosas de arriba, a pesar de las miles de preocupaciones que tengamos aquí en la tierra, sobre todo estando casados, ¿no? Ahora, eh, les recalco que aquí hay una situación particular. En Corinto hay una situación particular. Pablo no la describe,
Pero dice, dada la situación apremiante, o sea, como se está dirigiendo a los cristianos de Corinto, hay una situación que hace difícil la vida en Corinto, ¿no? Y sobre todo, y pareciera ser que hace la vida difícil a los que sobremanera a los que están casados. Entonces, ahora entendemos por qué Pablo insiste tanto, o insiste, vamos a decirlo, insiste en cierta forma, en que las personas no se casen. Eso digo. Es un Ahora, consejo y esto lo hemos hablado semanas atrás, que Pablo marca la diferencia entre lo que es un mandamiento y y una mandamiento opinión. de dos tipos y una opinión, una sugerencia, ¿no? O una recomendación, ¿no? Y recordemos siempre que Pablo hace que hay dos tipos de mandamientos. Hay mandamientos que dice, porque Pablo dice, este mandamiento no es mío, es del Señor. O sea, el mismo Dios da mandamientos. Jesucristo, ¿no? En su ministerio en la tierra, da mandamientos, ¿no? Sobre todo da mandamientos, y le hemos leído mandamientos sobre el matrimonio, ¿no? Y solamente hay dos formas de que el matrimonio, según Cristo Jesús, que se disuelve. Unas porque se murió uno de los cónyuges o porque hubo fornicación, ¿no? Si no, no hay disolución de matrimonio, ¿no? Te puedes separar. Pablo considera que hay casos en los que te puedes separar, pero no te puedes casar de nuevo, ¿no? Entonces, ese es uno. Y tan Pablo dice que hay mandamiento apostólico porque él comienza la carta de Corinto diciendo, apóstoles, o sea, cuando él dice apóstol es porque tiene autoridad para dar también mandamientos porque él está inspirado con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces él está recibiendo instrucción directa de Dios, ¿no? Del Señor para dar mandamientos, para darle mandamientos a nosotros, ¿no? Entonces sí hay mandamientos apostólicos, pero acá Pablo es lo suficientemente eh, sensato en decir, no me puedo ir contra el matrimonio porque el matrimonio está bendecido por Dios, ¿no? El matrimonio es más, o sea, y él va más allá. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio son bendecidas, ¿no? Son aprobadas por Dios, ¿no? Entonces, yo no puedo decirle a alguien que no se case porque puedo causarle a esa persona Un que trauma. pueda pecar, que pueda pecar. Entonces, a estarse quemando, dice Pablo, mejor cásense. Pero él dice, yo les recomiendo, les sugiero, ¿no? Les advierto que no quiero causarles, porque no quiero causarles sufrimientos, no se casen. Porque hay esta situación particular en Corinto, ¿no? No sabemos cuál, de repente la sociedad veía mal el matrimonio, pues, no sabemos qué pasa, y ya suponer cosas, es irnos un poquito más allá de lo que dice la palabra de Dios. Pero hay una situación particular que hace difícil la vida matrimonial, ¿no? Esa revería basada en la población de Corintios, cómo vivían, pues, ¿no? Entonces ya era para imaginarse cómo iba a terminar ese matrimonio, ¿no? Por eso recomendaba que no se casen, pero ahí Ujú, de estar a quemarse, mejor dicho, ¿no? Porque se casan, de repente por ahí tiene problemas con la mujer por la misma vida que llevaban, pues, ¿no? Es lo ujú, mismo que hoy en día en nuestro mundo, ¿no? En este mundo en que vivimos. Muchos matrimonios jóvenes parten, se parten rápido, la ilusión dura poco y ya se queda con la mujer embarazada o se separan con los hijos, es decir, problemas, sufrimientos y nos olvidamos con lo de arriba, por estar compenetrados en querer solucionar nuestros problemas abajo. ujú. Ahora, ese Ese, es. Ujú. Como digo, Mariela, tú quieres decir algo de repente. Sí, no, lo que quería era, claro, hay que tener bien claro como lo que comentabas hace un momento, ¿no? De que para el contexto de ese tiempo en Corinto, ¿no? Por lo mismo que es esa frase, ¿no? La situación apremiante. claro,
a veces uno puede sacarlo también de contexto, ¿no? Porque yo me acuerdo que lo leía antes y yo pensaba, situación apremiante, pues se referirá de repente a que ya está no por venir el Señor, ¿no? Y entonces, bueno, en realidad ya es corto el tiempo, estaba yo pensando siempre eso. Pero siempre hay que también tomar en consideración o sea, no dejar mejor dicho, no dejar de tomar en consideración el hecho de que para ese tiempo pues tenían una serie de circunstancias, ¿no? Una serie de situaciones que de repente, como no lo sabemos nosotros, pues puede ser que allí hayan escrito estas situaciones apremiantes, que no necesariamente signifiquen de repente la venida del Señor, ¿no? Claro, pero ojo que aquí en este texto que hemos leído ahora, esta situación apremiante hacía, ¿no? Esta situación apremiante que, ojo, como tú dices, Mariela, es particular, propia de la iglesia de Corinto de ese momento, sino que Pablo le está mencionando. No sabemos cuál, pero hay una situación particular para la iglesia de Corinto. Ahora, esta situación apremiante, particular de la iglesia de Corinto, hacía que los cristianos de Corinto pensaran o sintieran eh, que el fin del mundo estaba cerca, ¿no? Entonces, si bien hemos analizado de que el sentir y pensar de un cristiano debe ser, debo estar preparado para que si el fin del mundo es mañana, yo debo estar listo, ¿no? Debo haber hecho de como les decía, ¿no? Debo haber hecho de este mundo un lugar mejor. Debo haber ejercido la piedad, como siempre les digo. El propósito de llevar una vida cristiana es ejercer la piedad, ¿no? En todo este... Entonces, sí, Miki, ¿ibas a decir algo? Ah, No, no quería interrumpirte, Julito, si estaba escuchándote, pero sí, quería comentar un par de cositas. Este, primero del tiempo de la venida del Señor, cuando leemos Hechos, por ejemplo, capítulo 4 creo que es, este, ven como la iglesia primitiva, los primeros cristianos, por ejemplo, están con los apóstoles y están como que vendiendo sus terrenos, están vendiendo sus casas, ¿no? Están como que esperando literalmente la venida del Señor, lo que dice Julito. Puede ser en cualquier momento, ¿no? O sea, puede ser en 20 minutos, puede ser mañana. Entonces, uno lee hechos, uno lee estas situaciones de las familias que están literalmente esperando ya la venida del Señor. Entonces, lo que entiendo con la carta de Pablo, por ejemplo, les está diciendo, estén listos, ¿no? Prepárense, enfóquense en la venida del Señor. Mantengan esa relación con el Señor. Tienen estas situaciones, bueno, específicamente estamos en el matrimonio, pero les estoy diciendo, va a pasar esto, pero enfóquense en la venida del Señor, en esa esperanza. Ahora, hace un par de semanas mi papá creo que compartió con ustedes el libro de Tito, ¿no? Tito, son 3 capítulos y Pablo le dice a Tito, literalmente en el capítulo 2, bueno, el capítulo 1 primero, habla sobre los esposos y padres maduros, por ejemplo, ¿no? La madurez que necesita tener un esposo o los padres. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, Pablo se va a enfocar a través de la carta, a través de Tito en su carta, en un hogar cristiano, ¿no? Enfóquense en este hogar porque en las otras cartas, como Julio está diciendo, está pasando algo, ¿no? Específicamente acá en Corinto, ¿no? Con el matrimonio está pasando algo. Entonces, siempre Pablo recalca para esa venida pronta del Señor, ¿no? Que no sabemos, no lo sabían ellos, obviamente, pero el enfoque o el incón es estemos listos, ¿no? Tanto en el matrimonio, pero también en otras situaciones, ¿no? Específicamente estamos en el matrimonio, pero
Es interesante cómo lo enfoca en diferentes libros, ¿no? Me gusta Tito, mi papá lo hizo hace unas semanas atrás, pero sí, capítulo 2 es el nuevo hogar en un ambiente, como dijo Don Ramón, el filósofo Don Ramón, los cretenses, no, los cretinos, dijo Don Ramón. Habitantes de Creta, los cretinos, ¿no? Son los cretenses. Pero está pasando algo en Creta, que los líderes, los, los ancianos, los esposos, matrimonios, esposas, no hay un ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí no hay un ejemplo en la sociedad en cuanto a la vida con el Señor. Entonces, Tito quizás es una esfera ahí quizás dentro del contexto que estamos hablando, pero de un hogar cristiano, ¿no? Mm, Pero sí, solamente eso frito. Y hablando de matrimonios, mi esposa me ha preparado una sopita, así que vaya. Bien, ahí bien. estamos. Ahora, Sí, Blicho. hablando un poco mira que Pablo toca lo del fin del mundo, ¿cómo empezó la carta a los Corintios? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan cómo empezó? Empezó con una iglesia dividida, ¿no? En facciones. Empezó con una iglesia con problemas serios de pecado, o sea, que era permisivos con el pecado, ¿no? Y pone ejemplos de casos serios de pecado, ¿no? Donde los líderes, ¿no? Donde los líderes no actuaban, ¿no? Donde los líderes preferían entregar sus temas, ¿no? Sus disputas, le preferían entregar a los sistemas judicial corrupto romano, ¿no? En vez de poder solucionarlo ellos mismos, ¿no? Cosas, de repente, cosas simples, preferían que lo solucionen los romanos, donde el sistema judicial favorecía a los que más tenían, ¿no? A los que más dinero tenían, ¿no? Y ahora habla, ¿no? Como llamándole la atención, ¿no? El fin del mundo está cerca, déjense ¿no? Como decir, déjense de tonterías, Compórtense bien. compórtense, enfóquense, ¿no? Bien, ¿no? Enfóquense en lo del cielo, ¿no? Que hay una situación, hay un problema, ¿no? Que afecta dentro del tema del matrimonio del capítulo 7, está afectando el matrimonio. Entonces, si eres soltero, permanece soltero. Si eres casado, haz como que no estás casado. Si tienes dinero para comprar, haz que no has comprado nada. Si puedes, o sea, se dan cuenta de lo que quiere decir Pablo aquí. O sea, si Se tienes comienza plata, haz como que no tuvieras. Si gozas de la vida, haz como que no gozaras, ¿no? ¿No? Porque el todo diablo lo te que... distrae porque te va a comportar como las cosas materiales. A cada rato Exactamente, ¿no? ocupas más. En otras, disculpa, Julio, entonces, en otras palabras, es que realmente tengamos un enfoque en Dios, o sea, en la venida del Señor, y no nos distraigamos con otras cosas, ¿no? Así Eh, es, así no, o es. sea, en general, ¿no? O sea, no nos distraigamos con otras situaciones que pueden ser parte de nuestra vida, ¿no? Sino que nos enfoquemos, ¿no? En la venida del Señor, porque puede ser en cualquier momento. Entonces también puede ser eso también la forma apremiante que él lo dice, ¿no? Porque en realidad es como decir, ya, o sea, tenemos que salir, es urgente, ya no te pongas a hacer eso, no, no te pongas a lavar los platos de una vez, tenemos que salir, Sí, pero ¿no? ojo que no se olviden siempre que leamos una carta a Paulina, Corintios, Miguel mencionaba a Tito y demás, nunca se olviden, primero, antes de leer y durante y al final de leer esa carta, que tuvo un público objetivo, que en este caso, es los de Corinto, siglo I, ¿no? ¿No? En ese momento. O sea, siempre va a ser ellos el público objetivo. De ese texto, Sacamos nosotros conclusiones. podemos asimilar lo que son mandamientos y recomendaciones, ¿no? Es una Porque la enseñanza situación para apremiante, por ejemplo, eh, no nos afecta a nosotros.
O sea, esa situación apremiante no nos afecta a nosotros, pero sí las afectaba a los de Corinto en primer siglo. Y me hace recordar una pregunta que me hizo Edmundo hace unas semanas atrás, que capítulo 3 si no me equivoco, dice, ustedes actúan como que no tienen Dios, ¿no? Y entonces Edmundo dijo, ¿qué quiere decir que nosotros no tenemos Dios? No, que eso no es para ti, Edmundo, le dije, ¿no? Ese texto es para los de Corinto, siglo I, iglesia, esa iglesia en particular, ¿no? Entonces, uno teniendo presente siempre eso, de que no nos saquemos de la cabeza que el texto es, en primer lugar, para un público, ¿no? Para un público específico y un tiempo específico, podemos comprender mejor lo que nos quiere decir la carta, ¿no? Entonces, ajá. Entonces, repito, la situación apremiante que no va a ser la primera vez que escuchemos esto, sino a lo que queda del capítulo 7 lo vamos a volver a leer, ¿no? Entonces, tengamos presente, esta situación apremiante no afecta a nosotros, está afectando a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tiene un problema particular, ¿no? Fuera de los problemas que tiene adentro de la iglesia, tiene problemas fuera de la iglesia. Entonces, los problemas que ya hemos visto del capítulo 1 al 6, los problemas internos de Corinto, del 1 al 6 que se basa Pablo llamando la atención, llamándonos a corregir, llamándonos a retomar el camino, los problemas internos más la situación apremiante que es por fuera, hacen que ellos estén como en una olla a presión, ¿no? Yo les ponía el ejemplo de la olla a presión, ¿no? Entonces, para ellos, la situación es tal por dentro y por fuera de la iglesia que ellos en su cabeza, como la cabeza de muchos cristianos en ese momento, porque eh, hay que entender un poco lo que era la vida del siglo I, ¿no? Hacían creer que el fin del mundo estaba cerca, ¿no? Y Pablo lo aclara. El fin del mundo no es un suceso aislado. El fin del mundo ya comenzó, ¿no? Entonces, estemos preparados, ¿no? Y sobre todo, se ha llamado atención, estemos preparados. Avanzamos un poco más, estamos con un poco de tiempo, avanzamos unos 3 versículos más. Entonces, vamos a leer versículos 32 al 35 y vamos a llamar a este bloque, este pequeño bloque, el de dediquémonos al Señor. Pero vamos allá ya. Entonces, vamos a leer. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de servir al Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. También hay diferencia entre la mujer casada y la joven soltera. La joven soltera se preocupa de servir al Señor y de ser santa, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la mujer casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo. Esto lo digo para el provecho de ustedes, no para ponerles trabas, sino para que vivan en honestidad y decencia, y para que se acerquen al Señor sin ningún impedimento, ¿no? ¿Qué nos quiere decir Pablo en este breve pasaje? Y vamos a compartir pantalla, analizamos. En el versículo 32, Pablo desea ahorrarle a sus lectores tanta ansiedad como fuera posible, ¿no? La situación apremiante, ¿no?, haría sufrir a los casados, probablemente también traería sufrimiento a sus seres queridos. El hombre soltero se preocuparía de agradar a Dios porque estaba libre de preocupaciones familiares, ¿no? Lo que hemos estado un poco conversando, ¿no? El apóstol sostuvo que las circunstancias extremas de los cristianos en Corinto complicarían el cuidado normal que los esposos y esposas debían tener uno por el otro. La razón que dio para recomendar a los cristianos solteros permanecieran sin casarse dice: quisiera verlos libres de preocupaciones. Era natural y correcto que los esposos y esposas se preocuparan unos por otros. Si la vida de un esposo o una esposa estuviera en riesgo, o si un cónyuge enfrentaba encarcelamiento o tortura,
la tentación de negar a Cristo para evitarle al compañero tal sufrimiento podría ser abrumadora. En algunos grupos religiosos, el clero permanece soltero por razones que Pablo se negó a aceptar en esta carta a los Corintios, ¿no? Caso de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Una idea es que un hombre soltero puede dar sus energías al ministerio sin distracciones familiares. En segundo lugar, algunos creen que el sexo es inherentemente lujurioso y por lo tanto pecaminoso. Ahora, ninguna de estas dos premisas fue apoyada por Pablo, ¿no? ¿no? Ni que un hombre soltero pudiera ser mejor servidor de Cristo, ni que el sexo sea pecaminoso per se, ¿no? Los defensores del celibato, ¿no? Acuérdense, cuando siempre usan este versículo, usan siempre 7:32 de 1 Corintios para apoyar el primer argumento, ¿no? Sin embargo, no se está infiriendo un clero profesional en el lenguaje de Pablo. El consejo que ofreció era para todos los cristianos de Corinto. Además, fue dado considerando la angustia inusual que amenazaba la iglesia, ¿no? En el versículo 33, en los escritos de Pablo, el mundo, la palabra que usa Pablo aquí es cosmos, ¿no? En griego, a menudo se refiere a los elementos malos en la presente era, ¿no? Juan usó frecuentemente el mundo para todo lo que se pone a Cristo, ¿no? O sea, el mundo como mal organizado, ¿no? Como la maldad organizada, ¿no? ¿No? Más genéricamente, mundo se refiere a las personas que viven en él. Sin embargo, Pablo dijo que el casado se preocupa por las cosas del mundo. Se refirió al cónyuge y a la familia de alguien, ¿no? No se está refiriendo al mal, ¿no? Aquí Pablo se está refiriendo a las cosas, ¿no? A la familia, ¿no? A las preocupaciones, ¿no? Los asuntos familiares habrían sido más apremiantes para los cristianos casados en Corinto que para uno soltero. La confesión de Cristo conlleva consecuencias para el cónyuge y los hijos. Pablo sabía que los esposos y esposas probablemente se verían obligados a tomar decisiones difíciles entre confesar a Cristo y proteger a sus seres queridos. Si Pablo hubiera estado casado, por ejemplo, su trabajo apostólico y su sufrimiento, ¿no? Y yo les recomiendo que lean 2 de Corintios capítulo 11, versículos 22 a 29 sobre este tema del sufrimiento de Pablo, ¿sí? Lo vamos a ver muchísimo más adelante porque vamos a analizar también 2 de Corintios, pero léalo para entender ese tema, ¿ya? Del tema de su trabajo apostólico y sufrimiento. Seguramente habrían afectado su vida familiar, ¿no? Si Pablo estuviera con una esposa, ¿tú crees que la esposa no se hubiera preocupado, no estaría sufriendo? Y Pablo, a su vez, también. Cuando Pablo fue encarcelado, cuando Pablo fue apresado, ¿no? Y todos los problemas que estuvo Pablo en su ministerio, ¿no? Imagínense, ¿no? En el versículo 34, en la declaración, y cito textualmente, también hay diferencia entre la mujer casada y la joven soltera. Y algunas versiones de las Biblias dice doncella, ¿no? ¿No? Joven soltera o doncella, según sea la versión que ustedes tengan de la Biblia, se refiere a una joven virgen, ¿no? O sea, que no ha sido nunca casada. El argumento de Pablo era que la persona, hombre o mujer, que había asumido responsabilidades matrimoniales tenía que gastar energías para apoyar a su cónyuge e hijos, ¿no? Y por eso que Pablo dice, la mujer casada se preocupa por las cosas del mundo. Cuando los incrédulos agregaban preocupación al cuidado normal de una familia por parte del cristiano, él o ella podría distraerse de la obediencia al Señor. El argumento del apóstol no era que los creyentes debían generalmente estar despreocupados en las cosas del mundo. Más bien sostenía que la obediencia a Cristo, incluyendo la santidad tanto en cuerpo como en espíritu, debía ser la preocupación principal del cristiano. Cualquier cosa que podía distraerlo en ese enfoque debía evitarse. Versículo 35. Las instrucciones de Pablo concernientes a los solteros que estaban considerando el matrimonio eran específicas de las circunstancias en las que vivían los cristianos corintios, ¿no? De nuevo regresamos a esto. Hay un público objetivo. Aquí estas instrucciones están dando únicamente a los cristianos en Corinto, razón por lo cual fue cauteloso.
Después de abordar el tema en el versículo 25, dijo, en cuanto a los solteros y las solteras, ante la situación apremiante, es mejor que cada uno se quede como está, ¿no? Y de nuevo repite esto de la situación apremiante, ¿no? Su fraseo no indica una posición inflexible, o sea, no quiere decir que sea, no se casen, ¿no? No indica que sea una ley a rajatabla esto de no casarse. Pablo agregó, esto lo digo para el provecho de ustedes, no para ponerles trabas. Cuando se estaban analizando cuestiones esenciales de doctrina y la moral, Pablo fue inflexible. Sin embargo, en este contexto reconoció que las circunstancias individuales requerían que los creyentes fueran sabios y aplicaran los principios incrustados en el Evangelio a sus casos específicos. Con esto en mente, ofreció a los cristianos en Corinto su mejor consejo. Dejó claro que la conciencia del individuo que contemplaba el matrimonio era el árbitro final en la materia. El apóstol instó a los lectores en hacer lo que es honesto y decente para que se acerquen al Señor sin ningún impedimento. ¿Sí? Hasta aquí, ¿no? A mí, Miguel me pone que ahí en ciertas versiones dice, quiere evitarles preocupaciones, ¿no? Miguel, ¿qué versión estás leyendo tú? ¿NBI? No, la palabra de Dios para todos, es la que Mm. últimamente estoy usando. Ah, ok. Bueno, como le digo, hay matices en las versiones, pero la idea central es la misma, ¿sí? ¿Alguna cosa que quieran comentar, participar sobre esto, este pasaje que hemos leído? Y con esto ya terminaríamos la clase de hoy. Hola, Anita. Como verán, Pablo vuelve a tocar el tema de la situación apremiante y lo vuelve a tocar en el sentido de que la situación era muy específica, como les comentaba, ¿no? Es muy específica para la iglesia de Corinto. Hay algo que quisiera que compartir con ustedes un poquito. Acá tengo un breve párrafo del filósofo griego Epícteto, que dice lo siguiente acerca de la familia, ¿no? Que dice aquí las distracciones que podrían acosar al hombre casado, ¿no? Dice, tiene que prestar ciertos servicios a su suegro, el resto de los parientes de su mujer a su esposa. Finalmente es sacado de su profesión para actuar como un enfermero en su propia familia y proveer para ellos. Tiene que conseguir una caldera para calentar el agua para el bebé, para lavarlo en una bañera, lana para su mujer cuando haya tenido un hijo, aceite, una cuna, una copa, ¿no? Las vasijas se hacen cada vez más numerosas, por no hablar del resto de su negocio y su distracción, ¿no? O sea, en la vida de casado en esa época, ¿no? O sea, no es como ahora, ¿no? Ah, voy a tener un bebé, me voy a la clínica y el obstetra se encarga, ¿no? No, allá tú hacías todo, ¿no? O sea, la familia hacía todo, traía al hijo, lo tenía al bebé, por eso es que a veces podían pasar cosas, morir, etcétera, 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 ¿no? Entendamos un poco cómo era el tema sociocultural, ¿no? De la sociedad grecorromana en ese tiempo, ¿no? Entonces, el estar casado traía muchísimo más responsabilidades, más preocupaciones, problemas, ¿no? A la vida de uno que podrían desenfocarnos de la vida cristiana, ¿no? Entonces Pablo pide, ¿no? No actuemos como que esas cosas nos importaran demasiado, que sí importan, ¿no? No perdamos enfoque en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, este pasaje que breve refuerza lo que hemos estado leyendo hasta hace un momento, ¿no? Entonces, ¿alguna otra duda? Consulta, duda, queja, reclamo, comentario que quieran hacer sobre lo que hemos estudiado el día de hoy. Yo quiero compartir una experiencia que estamos teniendo aquí
aquí en Huancayo con Anita. Y hola, perdón, no Ajá. saludé antes. Muchas de las cosas que nos ha tocado vivir en este año que hemos cumplido ya aquí, en cuanto a las familias o matrimonio, aquí en Huancayo culturalmente, es difícil el tema cultural, familiar, matrimonial, pero hablabas Julito, de mucho, puede ser como el desenfoque, el matrimonio en cuanto a, no sé, las preocupaciones, el trabajo, el, el- el- los hijos, ¿no? Todo eso indirectamente lo estamos viendo con las familias de aquí de Huancayo que vienen a la congregación, porque después de pandemia hay otra realidad en sus vidas. Muchos trabajan 12 horas, 10, 12 horas, más o menos, 10 horas por ahí, trabajan diariamente. Entonces llega un punto en el que, ¿cómo les puedes compartir o decirles, no trabajes y vente a la iglesia un domingo a las 5 de la tarde que nos reunimos, por ejemplo? Ujú. Entonces también las situaciones matrimoniales que sí lo desenfocan muchas veces en sus relaciones con el Señor. Hemos tenido un retiro al fin de semana y muchas de las familias nos compartían eso, que estaban un poco distanciadas, distraídas, porque algunos tienen 3 hijos, 2 hijos, los dos trabajan, no, cosas así, ¿no? Entonces, el que esté en la Biblia, en Corintios, como que lo puedo ver de cierta forma aquí en Huancayo, entonces Ujú. no es adverso muchas veces las situaciones que pueda pasar en la Biblia con la realidad de ahora, ¿no? Fue escrito para Corintio, obviamente, para la realidad de ahí, pero a veces se asemeja mucho, eh, valga la redundancia, a los tiempos con las situaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos experimentando aquí, leyendo Corintios, como que sí, obviamente, este, Pablo está hincando ahí, ¿no? A esa iglesia en ese momento, pero bueno, sí, quería compartir eso porque lo estábamos hablando con Anita justo mientras te escuchábamos. Ujú. Claro, por ejemplo, la situación apremiante de Corinto, cada sociedad, ¿no? Cada realidad social, cultural, tiene su propia situación apremiante, ¿no? Por eso es que de repente Pablo no la menciona, ¿no? Pero, como tú me dices, ¿no? Huancayo tiene, o sea, los tiempos pandémicos han generado una situación en las familias cristianas, ¿no? En el cual tienen que darle de repente prioridad a su trabajo, ¿no? A estar dedicando más tiempo a la obra de Dios, ¿no? Y así de simple, o sea, eh, pero a pesar de eso, Pablo dice, ¿no? Actuemos como no casados, actuemos enfocándonos siempre en Dios, ¿no? O sea, a pesar de las dificultades de la vida, ¿no? Bueno, hermanos, creo que dejamos la clase hoy. Hemos avanzado un poquito más de lo usual, porque hemos tenido las ideas claras, ¿no? Pablo ha sido bastante claro en lo que quiere decir en este pasaje, ¿no? Gracias, como siempre, por compartir estos estudios. No, yo no pretendo enseñar nada a nadie, sino que todos podamos eh, llegar a una conclusión, ¿no? Un tema. ¿Cómo está, hermano Emmanuel? Claro, Julito, Dios con ¿qué tal? nosotros. Claro, claro. También depende de los tiempos, depende de todo, ¿qué te digo? En la época de Pablo, esa época, ¿no? De repente sería muy diferente a lo que estamos viviendo ahora también, ¿no? Hoy en día, claro, es decir, la cantidad de tantos habitantes, eh, el tiempo, se puede decir que la familia tiene es un apremiante por las cosas que están pasando a nivel mundial, ¿no? Vino
el COVID, esta pandemia, los problemas de los gobiernos, que las cosas ya escasean para la familia. Y muchas veces, claro, la familia ve por sus hijos, ¿no? Porque todo padre atiende a la esposa, atiende al hijo, a la hija o a la familia. Entonces, me parece que los tiempos son diferentes, ¿no? Sí, pero no, el hecho que sean diferentes, como bien mencionaba Miguel, son diferentes, pero no son más fáciles a Eso veces, sí, ¿no? No son más claro, fáciles, ¿no? no son más fáciles, por eso, Ujú. ¿no? Cada, Claro, cada, ¿cómo se dice? Cada época tiene sus propias peculiaridades y hacen que la vida, de cierta forma, del cristiano sea un reto, ¿no? Y claro, el reto eso. aquí es no desenfocarnos, no perder la vista, ¿no? No perder siempre el objetivo que es el cielo, ¿no? De repente nosotros, por ejemplo, tenemos tiempo para estudiar, escuchar, ver las cosas, ¿no? Pero hay familia que de repente no tiene lo mínimo y muchas veces están obligadas a trabajar como ese, trabajan 12 horas, 10 horas diarias, ¿no? Y el trabajo en provincia es fuerte, el campo es fuerte, vienen extenuados, cansados, y bueno, eh, el campo es diferente, es Mm. terrible. Yo he vivido mucho tiempo en el campo de joven y he visto las personas cuando trabajan, ¿no? Claro, no es mucho mental, pero es físico Mm. y es terrible, es fastidioso. Entonces a eso lo que estaba escuchando a Miguelito, él tiene toda la razón de decir esas cosas porque en provincia es diferente, bastante diferente. Eso sí, he visto en carne propia de las personas cuando van a trabajar al campo, comienzan a veces a las 6:30 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde su trabajo. Y vienen pues ya sin ánimo de nada a la casa de frente a descansar y tienen tipo, los días sábados de repente, los días domingos, ¿no? Y bueno, eh, eso es bastante, ¿qué te digo? Real lo que está diciendo Miguelito, ¿no? Cayo, por ejemplo. Ujú. Eh, Gente sale afuera a trabajar, al campo, se va lejos a trabajar, Ujú. tiene tal. Eso es terrible. Así es, Julito. La vida es así. A veces, claro, eh, mi familia, por ejemplo, sí se dedica a escuchar, a leer, ¿no? A ver, se puede decir, todo lo que es para lo importante para ser cristiano, ¿no? Pero hay personas que quieren hacerlo también, yo sé, pero como te voy a repetir, eh, yo, por ejemplo, fui a Huancayo a ver unos familiares, fui a verlos más arriba de Huancayo, pues digo, Chongos Alto, pues eso. Y es terrible, ya la gente vive del campo, vive cosas, de los sembríos, tienen que ver sus terrenos, pues, ¿no? Si no, no tienen vida tampoco. Tienen que trabajar la tierra, si no, no come, como dicen. No comen, así es, Mm. ¿verdad? Eso es Mm. verdad, eso es terrible. Y Oh, bueno, de todas maneras se lo comparte, ¿no? Hay que ir a buscar, a tratarle de darle, se puede decir, ese ánimo, ¿no? Para que si quieren escuche un momento. o- y bueno, de repente así se le puede inculcar algo de cristianismo a ellos, ¿no? Pero es importante, para mí es importante, por ejemplo, yo estoy con Mariela, con mi esposa, escuchando, ¿no? Viendo, leyendo, ¿no? Y nosotros sí tenemos el tiempo de repente para escuchar, leer, estudiar la Biblia, ¿no? Y bueno, tenemos que tener también, ¿qué te digo? El interés. Toda persona cuando está interesada en una cosa, tiene el tiempo que necesita para hacer las cosas también.
¿no? Sí, Julito. Y te doy gracias porque nos compartes la palabra, ¿no? Y bueno, es interesante escucharte así. Y bueno, ya estamos nosotros ya años con ustedes y la verdad es que le damos ante en lo concerniente, se puede decir lo que es la palabra. De todo. No, nada, no, nada. Juanito, tú querías decir algo, creo. No, claro, como dije yo en pocas palabras, las mismas preocupaciones que uno tiene terrenales se olvida de lo de arriba. Entonces se preocupan de querer trabajar y si quieren seguir avanzando, porque ahí entra la ambición de querer tener más y más y más hasta que formas tu propio imperio que después no puedes ni dormir y hasta... a la final construyes dos dioses prácticamente, el dios del dinero y el dios que está en el cielo. Y entonces más atención se le brinda al dios del dinero, porque llegan a tener dinero y no quieren que ese dinero se desgaste, quieren tener más todavía. Es la ambición del ser humano muchas veces. Y conozco personas que han sido cristianas y se han apartado, pero después se les ha venido una caída tremenda también, porque es así, es la verdad. Nada de material es bueno, todo. Siempre uno sale a trabajar queriendo hacer más y más y más. Y hay un desgaste físico, mental y todo, y cuando estás cansado de haber trabajado. No dio por otro. Yo cuando estaba taxiando, que trabajaba duro y parejo y es fuerte ese trabajo, yo cuando me ponía a orar ya en la noche, ya hasta me dormía, ya no terminaba casi de orar. Y no es así, pero hoy en día me doy cuenta ahora que estoy recibiendo esas enseñanzas y leyendo la Biblia. Primero es Dios, hermano. Y gracias a ti por las enseñanzas que nos das. Y está claro, más claro que el agua en la Biblia, lo que entender. ¿Sí? Gracias, Julito. Ah, Juanito. Bueno, hermanos, nos despedimos. Miki, aprovecho con la No sopita. terminamos Ya. el Nos capítulo vemos, 7. Miki. Ya, Nos vemos, Miki. Nos vemos, Anita. Sí, estamos en el capítulo 7, Pedro. 7. Bueno, nos Bueno, vemos, hermano, nos Juanito. vemos, cuídense. Nos vemos el domingo, Dios mediante. Dios Ah, permite. Bueno, a gracias. Miki lo vemos en cualquier momento, ya después hablamos. Colgando esta llamada. Gracias con todo. Listo, nos vemos, hermanos, cuídense. Nos vemos. Gracias por la clase. Chao, chao.